Mis padres me ignoraban por completo, siempre centrados en mi hermana, por lo que decidí dejar la familia. Siempre supe que era el niño fácil, mis padres lo dejaron claro desde el principio. Ryan, eres tan independiente, no necesitas tanto como Madison, y les creí. Traté de ser comprensivo, de aceptar que mi hermana pequeña necesitaba más cuidado, más atención, más amor, pero incluso los niños fáciles necesitan algo. Cuando era más joven, solía soñar con grandes fiestas de cumpleaños, con sorpresas esperándome cuando me despertaba, pero para cuando cumplí 8 años, ya había aprendido a bajar mis expectativas. Ese año, todavía me aferraba a una pequeña esperanza. Recuerdo que me desperté, la luz de la mañana entraba a raudales por mi ventana, pensando que tal vez, solo tal vez, habían planeado algo para mí. Entré en la cocina, todavía en pijama, esperando globos o al menos un feliz cumpleaños esperándome. En cambio, mi madre estaba ocupada empacando una bolsa, metiendo frascos de medicamentos y mantas adicionales, mientras mi padre bebía su café, leyendo una factura médica. Buenos días, dije alegremente, esperando alguna señal de que hoy era especial. Buenos días, cariño, dijo mi madre distraídamente, toma un poco de cereal, ¿de acuerdo? Tenemos que llevar a Madison al especialista hoy, dudé. Claro, hoy es mi. Un repentino gemido desde el sofá me interrumpió. Madison se acurrucó, agarrándose el estómago, gimiendo de dolor. Mi madre corrió a su lado, acariciándole el pelo. Mi padre se puso de pie, ya agarrando las llaves del auto. Yo solo me quedé allí parado. Salieron apresuradamente. Mi madre gritó, volveremos más tarde, Ryan, pórtate bien. Y luego la puerta se cerró de golpe. Esa fue la primera vez que olvidaron mi cumpleaños, no fue la última. Más tarde esa noche, cuando finalmente llegaron a casa, estaban exhaustos, pero alegres. Madison fue tan valiente hoy, dijo mi padre, revolviéndole el pelo. El doctor dijo que está mejorando un poco. Forcé una sonrisa. Eso es genial. No fue hasta la mañana siguiente que mi madre jadeó repentinamente mientras servía su café. Oh, Dios mío, murmuró. Ryan, ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Asentí lentamente. Mirando mi desayuno intacto, corrió hacia mí, apretándome los hombros. Lo siento mucho, cariño, las cosas han estado tan agitadas. Haremos algo más tarde esta semana, ¿de acuerdo? Más tarde nunca llegó. En cambio, me entregó una tarjeta de regalo de $5, del tipo que guardan cerca de las cajas para los compradores de última hora. Cómprate algo bonito, dijo con una sonrisa cansada. Estaba destinado a compensarlo, pero todo lo que hizo fue confirmar lo que ya había comenzado a sospechar. Realmente no importaba. A medida que pasaban los años, me acostumbré a ser el último en ser pensado. Eventos escolares, partidos de fútbol, incluso pequeñas cosas como salidas de fin de semana, siempre era el que se quedaba atrás. No era malicioso, no era que no me quisieran, era solo que Madison los necesitaba más. Al menos, eso es lo que me dije a mí mismo. Cuando tenía 10 años, me atreví a tener esperanza de nuevo. Los 2 dígitos se sentían como algo importante, algo que valía la pena celebrar. Había estado dando pistas durante semanas, hablando de la sala de juegos del centro, mencionando lo genial que sería tener una fiesta de pizza en casa. Todos mis amigos estaban teniendo fiestas, sus padres hacían un gran alboroto por ellos, y pensé que tal vez, solo tal vez, este año sería diferente. Pero a medida que se acercaba el día, no hubo susurros de planes secretos, ni regalos escondidos por la casa, ni emoción. La mañana de mi cumpleaños, bajé las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza, buscando reconocimiento en sus rostros, pero no había nada, solo mi madre al teléfono, organizando una nueva sesión de terapia para Madison, y mi padre ya vestido para el trabajo. Nada de feliz cumpleaños, ni una sonrisa. Me senté a la mesa, mirando mi cereal, mientras hablaban de los niveles de dolor de Madison, su nueva medicación, cómo necesitaban ajustar su horario. Podía sentir las palabras burbujeando en mi garganta, pero las tragué. ¿Cuál era el punto? No haría que recordaran, no haría que les importara. En la escuela, al menos mis amigos recordaron. Chris, mi mejor amigo, sonrió mientras sacaba un billete de $1 arrugado y algunas monedas. Todos contribuimos, dijo con orgullo, entregándome una pequeña taza de helado de la cafetería. Me reí, fingiendo que era suficiente, y tal vez, por un momento, lo fue. Pero cuando llegué a casa, la realidad volvió a sentarse. No había ninguna sorpresa esperándome, ni pastel, ni mención de mí. Cumpleaños. Mi madre estaba demasiado ocupada, mi padre trabajaba hasta tarde y Madison había tenido un mal día, así que todo giraba en torno a hacerla sentir cómoda. Esa noche, me acosté mirando al techo, diciéndome a mí mismo que no importaba, era solo un día. A la mañana siguiente, mi madre finalmente se dio cuenta. Oh, Ryan, suspiró.
Con la culpa escrita en todo su rostro, lo siento, las cosas han estado tan locas, prometió que haríamos algo durante el fin de semana, llegó el fin de semana y Madison no se sentía bien, en lugar de una celebración, pasamos el día viendo sus películas favoritas, mi padre compró un pequeño pastel de supermercado vainilla, ni siquiera mi favorito, y lo puso en el mostrador con un silencioso feliz cumpleaños atrasado, amigo, asentí, pero por dentro algo cambió, no se trataba del pastel, no se trataba de regalos. Era la comprensión de que siempre iba a ser el segundo, para cuando cumplí 12 años, había dejado de tener esperanzas por completo. No di pistas, no pedí nada, me desperté esa mañana, hice mis deberes, jugué videojuegos y ayudé en la casa, esta vez, al menos, recordaron decir feliz cumpleaños, mi madre me dio un abrazo rápido, mi padre me dio una palmada en el hombro y eso fue todo, nada de fiesta, ni cena especial, solo otro día en una casa donde era más un invitado que un hijo. Creo que ese cumpleaños fue el que más dolió, no porque sucediera algo dramático, sino por lo dolorosamente normal que fue, no fue negligencia. Por crueldad, era solo un hábito, con el tiempo, aprendí a dejar de esperar nada, me dediqué a la escuela, al fútbol, a cualquier cosa que me hiciera sentir que existía, pasé más tiempo en casa de Chris, donde sus padres realmente preguntaban por mi día, donde me invitaban a cenar sin ser una ocurrencia tardía, cuando obtuve mi primera A en un examen importante. La llevé a casa, emocionado de mostrársela a mis padres, mi madre la miró, asintió con aprobación e inmediatamente volvió a hablar. Sobre la última visita al médico de Madison, nunca volví a llevar a casa otro examen, en cambio, comencé a esperar el día en que pudiera irme, para cuando llegué a la adolescencia, había dejado de esperar que mis padres se fijaran en mí, no era que fueran crueles o directamente desdeñosos, era solo que su mundo giraba en torno a Madison, y yo solo era el fácil, el sano, el niño que podía valerse por sí mismo. Pensé que si no pedía mucho, tal vez al menos evitaría la decepción. Cuando cumplí 13 años, tuve un partido de fútbol que había estado esperando durante semanas, era importante, las semifinales de nuestro torneo de distrito, sabía que mis padres estaban ocupados, pero aún así se lo mencioné un par de veces, por si acaso, me dieron vagas señales de asentimiento, el habitual ya veremos poco entusiasta que nunca significó nada en realidad. En el fondo, sabía que no vendrían. Pero una parte estúpida de mí todavía se aferraba a la más mínima esperanza, el juego fue increíble. Marqué el gol de la victoria en los últimos minutos y mis compañeros de equipo se abalanzaron sobre mí, animándome, el entrenador me revolvió el pelo, diciéndome que tenía talento, los padres invadieron el campo, abrazando a sus hijos, tomando fotos, celebrando, ¿y yo? Yo solo me quedé allí parado, mirando hacia las gradas vacías, los padres de Chris vinieron en su lugar, estuviste increíble, Ryan, dijo radiante su madre, dándome un abrazo lateral, su padre me dio una palmada en la espalda, deberías haberte visto ahí fuera, chico. Tienes un verdadero don, asentí, forzando una sonrisa, gracias. Chris debió notar algo en mi cara, porque mientras caminábamos hacia los vestuarios, me dio un codazo, no vinieron, ¿verdad? Me encogí de hombros, están ocupados, no era mentira. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la mesa de la cocina, llenando formularios de seguro. Madison estaba dormida en el sofá, con la cara pálida, con aspecto exhausto, mi padre estaba al teléfono, con la voz baja y seria, me quedé en la puerta por un momento, esperando, preguntándome si debería decir algo, pero entonces vi mi examen de la escuela sobre el mostrador, había obtenido un 98% en mi examen de matemáticas, un gran logro para mí, lo había dejado allí esa mañana, con la ranza de que alguien se diera cuenta, todavía estaba exactamente donde lo había dejado, intacto. Como si nunca hubiera estado allí, me di la vuelta y volví a mi habitación sin decir una palabra. A los 15 años, comencé a pasar aún más tiempo fuera de casa, si no estaba en el entrenamiento de fútbol. Estaba en casa de Chris o deambulando por la ciudad, en cualquier lugar menos en casa, allí. Yo solo era una sombra, no importaba si me iba bien en la escuela o si tenía dificultades, si era feliz o desgraciado. Nadie me veía realmente, mis abuelos eran los únicos que me hacían sentir que existía. La abuela Jan tenía una forma de hacer que incluso las cosas más pequeñas fueran especiales. Cada vez que la visitaba, sacaba su viejo y manchado libro de recetas y me dejaba elegir algo para hornear. Estás a cargo hoy, Chef Ryan, decía con una sonrisa, atándome un delantal a la cintura. No me importaba hornear, en realidad no, pero me importaban esas tardes, eran mías, el abuelo. Walter era más tranquilo, pero igual de constante, su sótano estaba lleno de trenes en miniatura. Todo un mundo en miniatura que había construido con sus propias manos, a veces. Me sentaba con él durante horas mientras ajustaba pequeñas casas y árboles. Asegurándose de que todo estuviera perfecto,
Se trata de los detalles, decía, las pequeñas cosas importan. Incluso cuando la gente no las nota, no sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Cuando tenía 16 años, las cosas en casa llegaron a un punto crítico. Madison había tenido una semana particularmente mala y la casa se sentía más pesada de lo habitual. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a mantenerme alejado cuando las cosas se ponían tensas. Pero una noche, estaba en mi habitación jugando a un juego, uno de los pocos que me ayudaba a escapar por un rato, cuando Madison irrumpió. «Apágalo», espetó, apenas levanté la vista, «ni siquiera está tan alto, no me importa». «No me siento bien», suspiré, pero seguí jugando. Era uno de los únicos momentos en los que tenía algo para mí solo y no iba a renunciar a ello tan fácilmente. No discutió, en cambio, se acercó furiosa, agarró uno de los controles y lo tiró. Se estrelló contra la pared antes de caer al suelo. Salté. «Estás bromeando», ni siquiera parecía culpable. «Te dije que lo apagaras». Mis padres entraron corriendo al oír el ruido. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Madison, que ahora estaba llorando. «¿Qué pasó?», exigió saber mi madre. «Rompió mis cosas», señalé el control. La consola ahora rota en el suelo. Madison se secó las lágrimas dramáticamente. «No quise hacerlo. Solo tenía dolor». Y él no me escuchó, y así, yo era el villano. «Ryan», suspiró mi padre, pasándose una mano por la cara. «Vamos, está pasando por un momento difícil, ¿lo sabes?» «Sí, bueno, yo también», espeté. «Pero supongo que eso no importa, ¿verdad?». Mi madre me miró exasperada. «Ryan, no tenemos tiempo para esto». «Por supuesto que no», no dije ni una palabra más, simplemente me di la vuelta. Salí de la habitación y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, dándome cuenta de algo que probablemente siempre había sabido en el fondo. Nada de lo que hiciera sería tan importante como las necesidades de Madison. Podía gritar, romper cosas, desaparecer durante días y aún así no me verían. A la mañana siguiente, mi madre llamó a mi puerta. Vacilante: «Ryan, estamos pensando en probar la terapia familiar, ¿estarías abierto a eso?». Casi me reí. ¿Terapia? ¿Después de 16 años de ser ignorado? ¿Cuál era el punto? Pero una pequeña parte desesperada de mí todavía quería creer que las cosas podrían cambiar, así que asentí. «Sí. Está bien, tal vez, solo tal vez, finalmente me escucharían». Empecé a llegar a casa cada vez más tarde. Al principio, mis padres ni siquiera se dieron cuenta. Me quedaba en casa de Chris después de la escuela. Los ayudaba a él y a su padre a trabajar en su auto en el garaje o perdía horas en el parque solo para matar el tiempo. Estar en cualquier otro lugar se sentía mejor que estar en casa. Una noche, entré por la puerta principal y mi madre apenas levantó la vista de la mesa. «Tienes que empezar a decirme dónde estás», dijo distraídamente. Cortando la comida de Madison en pedazos pequeños, dejé mi mochila cerca del sofá. «Siempre estoy en casa de Chris». «Deberías estar en casa», dijo. «No sabemos qué te pasa últimamente». Casi me reí. ¿Habían pasado toda mi vida actuando como si no estuviera allí, y ahora querían saber dónde había estado? En lugar de discutir, agarré un plato y me serví algunas sobras de la nevera. «Madison tuvo un mal día», dijo mi padre después de un momento, frotándose la cara. «Su dolor ha empeorado. El médico le está ajustando los medicamentos de nuevo», asentí, ya sabiendo lo que vendría después. El ciclo habitual, el agotamiento, las discusiones, las preocupaciones. Nunca preguntaron cómo había sido mi día. Unas noches después, escuché a mi madre hablando con mi padre mientras yo estaba en el pasillo. Fuera de la vista. «Estoy preocupada por Ryan», dijo, en voz baja. «Solo está siendo un adolescente», respondió mi padre. «Ya sabes cómo son». «No, es diferente», insistió, «apenas nos habla. No sé qué está pasando por su cabeza». Me quedé allí parado, esperando, con la esperanza de escuchar algo. Cualquier cosa, que me dijera que se estaban dando cuenta de lo que habían hecho, que entendían cuánto me habían ignorado. En cambio, mi padre dijo: «Lisa, no tenemos tiempo para ocuparnos de esto. Ahora mismo, Madison nos necesita, hablaremos con Ryan cuando las cosas se calmen». Eso fue todo lo que necesitaba oír. No se daban cuenta de que me estaban perdiendo, peor aún. No les importaba lo suficiente como para arreglarlo. Esa noche, me senté en mi habitación mirando al techo. Con la mente acelerada, pensé en los cumpleaños que habían olvidado, en los partidos que se habían perdido, en la forma en que siempre se esperaba que yo entendiera, mientras que nadie había intentado nunca entenderme a mí. Si no decía algo pronto, nada cambiaría jamás. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dejé la cuchara y dije: «Tenemos que hablar». Mis padres levantaron la vista, sobresaltados. Incluso Madison me miró confundida. «¿Qué pasa, cariño?».
preguntó mi madre. Respiré hondo. Creo que necesitamos terapia. Silencio. Luego mi padre frunció el ceño. ¿Terapia? ¿Para qué? Tragué saliva, porque siento que no existo en esta casa. Mi madre me miró como si acabara de hablar en un idioma diferente. Ryan, por supuesto que existes. ¿De qué estás hablando? No me ven, dije, con voz firme pero segura. Todo se trata de Madison. Cada conversación, cada plan, cada decisión, siempre es ella primero, y yo solo existo a su alrededor. Mi padre apretó la mandíbula. Ryan, eso no es justo. ¿Sabes lo complicadas que son las cosas? Negué con la cabeza. No estoy diciendo que Madison no los necesite. Estoy diciendo que yo también los necesito, y he estado esperando toda mi vida a que se den cuenta de eso. Mi madre me miró con los ojos brillantes. Nunca quisimos hacerte sentir así, pero lo hicieron, dije. Y si no lo arreglamos ahora, nunca lo haremos. No estuvieron de acuerdo de inmediato, pero más tarde esa noche, mi madre llamó a mi puerta y dijo, está bien, probaremosla. Terapia. Por primera vez en años, sentí que me habían escuchado. Pero no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. La primera sesión de terapia se sintió incómoda desde el momento en que entramos. La habitación era pequeña, con luz tenue y unas pocas sillas dispuestas en círculo. La terapeuta, una mujer llamada Dra. Harris, sonrió cálidamente y nos pidió que nos sentáramos. Mis padres parecían tensos, sentados juntos, mientras que Madison se sentó acurrucada en su silla como si ni siquiera quisiera estar allí. Me senté frente a ellos, sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Entonces, Ryan, comenzó la Dra. Harris, tus padres me dicen que te has sentido excluido. ¿Puedes contarme más sobre eso? Dudé, no estaba seguro de por dónde empezar. Hubo demasiados momentos, demasiados cumpleaños olvidados, demasiadas veces que me sentí como un fantasma en mi propia casa. Simplemente siento que no importo, dije finalmente, como si pudiera desaparecer y nada cambiaría. Mi madre respiró profundamente. Ryan, eso no es cierto, no es así, respondí. Ni siquiera se dan cuenta cuando no estoy. No vinieron a ninguno de mis partidos de fútbol. Olvidaron mi cumpleaños varias veces. No preguntan por la escuela, ni por mis amigos, ni por nada de lo que hago. La única vez que realmente me hablan es cuando se trata de Madison. El silencio se extendió entre nosotros. Mi padre bajó la mirada hacia sus manos. Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. La Dra. Harris asintió. Lisa, Mark, ven de dónde viene Ryan. Mi madre soltó un respiro tembloroso. Yo sí, admitió, pero no es porque no nos importe. Te queremos, Ryan, es solo que Madison necesita tanto de nosotros y, a veces, se siente como si no hubiera tiempo para nada más. Apreté la mandíbula. Ese es el problema, mamá. Siempre se trata de Madison. Siempre, y he pasado toda mi vida simplemente lidiando con eso. Pero estoy cansado de sentir que no existo. Madison finalmente habló, con voz aguda. ¿Y qué? ¿Quieres que me disculpe por estar enferma? Me volví hacia ella, con la ira ardiendo en mi pecho. No, Madison. Quiero que mamá y papá admitan que yo también merezco ser parte de esta familia. La sesión terminó sin una resolución real. Mis padres prometieron que se esforzarían más, que harían un mayor esfuerzo, y por un tiempo, lo hicieron. Empezamos a tener noches familiares una vez a la semana. Películas, juegos de mesa, incluso una visita a un museo. Al principio, se sintió bien. Como si las cosas realmente pudieran cambiar, pero a Madison no le gustó. Empezó a hacer pequeños comentarios, indirectas pasivo-agresivas sobre lo bien que debíamos de habernos divertido sin ella. Está bien, decía, con voz tensa, no me importa que me dejen fuera. La culpa funcionó a la perfección. Una noche, durante la cena, finalmente se derrumbó. Con lágrimas corriendo por su rostro, están pasando menos tiempo conmigo, sollozó, se siente como si ya no fuera importante. Mis padres inmediatamente se apresuraron a consolarla. Oh, cariño, eso no es cierto, la tranquilizó mi madre. Te queremos mucho. Yo solo no quiero que me olviden, sollozó Madison, y así, todo cambió. Las salidas se detuvieron, el enfoque volvió a Madison. Debería haberlo visto venir. Unas semanas después, en otra sesión de terapia, Madison hizo una acusación que me dejó sin aliento. Mamá y papá quieren más a Ryan, dijo, con la voz temblorosa. Porque es normal. La miré atónito. ¿Qué? Mis padres parecían horrorizados. Madison, no, dijo mi padre, eso no es cierto en absoluto. Se siente así, insistió, desde que empezaron a intentar hacer feliz a Ryan. Siento que yo ya no importo. Solté una risa vacía. ¿En serio? He pasado toda mi vida siendo ignorado y ahora, después de unas semanas de recibir un poco de atención, estás actuando como si te hubiera robado todo.
Madison se secó las lágrimas. Tú no lo entenderías, la sesión terminó en caos. Mis padres estaban nerviosos, tratando de tranquilizarla, y la terapeuta se esforzaba por evitar que las cosas se salieran de control. Pero entonces supe que nada iba a cambiar nunca. Cuando llegamos a casa esa noche, mi madre me llevó aparte. Tal vez deberíamos probar con un terapeuta diferente, dijo con cuidado, alguien que pueda ayudarnos a todos a sentirnos escuchados. Negué con la cabeza, lo vi a través de ella. Querían a alguien que les dijera lo que querían oír, alguien que justificara por qué siempre habían puesto a Madison primero. No, dije simplemente, he terminado. Parecía dolida. Ryan, por favor. He terminado de intentarlo, repetí. No importa lo que diga, no importa lo que haga, esto nunca va a cambiar. Me alejé antes de que pudiera decir nada más. Esa noche, miré mi techo, tal como lo había hecho en todos esos cumpleaños olvidados, en todas esas noches solitarias, solo que esta vez ya no tenía esperanzas. Estaba planeando mi escape. La noche que decidí irme, no me sentí triste, no me sentí enojado, simplemente me sentí acabado. Había pasado años esperando que mis padres me vieran, que reconocieran que yo también era parte de la familia, pero después de esa última sesión de terapia, después de escuchar a Madison tergiversar la situación, después de ver a mis padres apresurarse a consolarla mientras mis sentimientos eran una vez más dejados de lado, supe que no me quedaba nada que dar. Empecé a planear de inmediato. No tenía mucho dinero, pero había ahorrado de un trabajo a tiempo parcial que hacía después de la escuela. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. Se acercaba la universidad y, aunque mis padres siempre habían asumido que iría a la universidad local, decidí postularme a alguna parte lejos, a algún lugar donde no esperaran que fuera. Unas semanas después, recibí la carta de aceptación. Una universidad a 3 estados de distancia me había ofrecido una beca. No era una beca completa, pero era suficiente para empezar. Esa noche, me senté a la mesa, esperando el momento adecuado para decírselo. Madison estaba hablando de un nuevo plan de tratamiento. Mi madre escuchaba atentamente, mi padre asentía. Esperé una pausa, un respiro, una abertura, pero nunca la hubo. Así que hablé de todos modos. Entré a la universidad, dije, con voz firme. Mi madre me miró. Eso es genial, cariño, dijo, pero todavía estaba concentrada en Madison. Me mudaré en agosto, añadí. Eso les llamó la atención. Mi padre dejó el tenedor. ¿Mudarte? ¿A dónde? Fuera del estado. Madison frunció el ceño. ¿Por qué irías tan lejos? Me encogí de hombros. Solo necesito un nuevo comienzo. La expresión de mi madre se tensó. Ryan, esperábamos que te quedaras más cerca. Con todo lo que está pasando, te necesitamos aquí. Y ahí estaba. No, te extrañaremos, ni estamos orgullosos de ti. Solo te necesitamos aquí. Aparté mi silla y me puse de pie. Aún así me voy. No me lo impidieron. En realidad no. Tal vez asumieron que cambiaría de opinión. Tal vez pensaron que, como todo lo demás, simplemente lo dejaría pasar. Pero no lo hice. Pasé el verano empacando, preparándome, asegurándome de tener todo listo. El día antes de irme, visité a mis abuelos. La abuela Jan me abrazó con fuerza. Siempre supe que llegarías lejos, dijo. El abuelo Walter me entregó una pequeña pieza de tren de madera, una de su colección, para cuando empieces a construir tu propio mundo, dijo simplemente. La sostuve, con la garganta apretada. Eran los únicos que me habían hecho sentir que era suficiente. La mañana que me fui, mi madre lloró. Mi padre me dio una palmada en la espalda y me dijo que tuviera cuidado. Madison apenas me miró. Debería haber dolido, pero no fue así. Estaba demasiado insensible para eso. El viaje a mi nueva vida se sintió surrealista. Vi cómo las carreteras familiares desaparecían en el espejo retrovisor, esperando que me invadiera algún tipo de tristeza, algún arrepentimiento, pero nunca llegó. En cambio, con cada kilómetro, me sentí más ligero. Las primeras semanas en la nueva ciudad fueron tranquilas. No estaba acostumbrado a crear mis propias reglas, a vivir sin el ruido de fondo constante de mi familia. Fue extraño al principio, no tener que registrarme, no ser olvidado en la mesa, porque no había mesa. Conseguí un trabajo, hice algunos amigos. Chris llamaba a menudo, preguntándome cómo estaba. Era el único de casa que lo hacía. Mis padres llamaron un par de veces al principio, pero las conversaciones fueron breves. Preguntaban cómo estaba, pero siempre volvía a Madison. Últimamente lo ha estado pasando mal, decía mi madre. Te extraña. No sabía qué decir a eso. Me extrañaba a mí o simplemente extrañaba tenerme allí para absorber la atención que no quería. A medida que pasaban los meses, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Yo tampoco los contacté. Estaba demasiado ocupado averiguando quién era yo fuera de ser el hijo olvidado. Luego llegó mi cumpleaños, el primero lejos de ellos. No esperaba mucho,
pero cuando pasó el día sin llamadas, sin mensajes de texto, sin ningún reconocimiento de mi familia, me di cuenta de algo. No estaba decepcionado, no estaba herido, simplemente me sentí libre. Pasé esa noche con mis nuevos amigos, gente que realmente se preocupaba, gente que se presentó. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que nadie se acordara de mí, me había acordado de mí mismo. El primer año fuera de casa fue una adaptación, pero fue el mejor tipo de adaptación. Había pasado tanto tiempo sintiéndome una ocurrencia tardía que me llevó tiempo aceptar que ya no lo era. Mi vida no se trataba de esperar a que alguien se fijara en mí, se trataba de decidir qué quería y perseguirlo. Me dediqué a la universidad, al trabajo, a las amistades que se sentían reales. Chris y yo seguíamos hablando a menudo e incluso me visitó una vez, bromeando diciendo que finalmente había escapado de mi estado de fantasma. También hice nuevos amigos, personas que realmente escuchaban cuando hablaba, que me preguntaban cómo estaba y que realmente se preocupaban por la respuesta. Sofía fue una de ellas. Nos conocimos en una clase de literatura y nos unimos por el hecho de que ambos estábamos averiguando qué queríamos de la vida. Tenía una risa que hacía que la gente volviera la cabeza y una forma de hacer que todos se sintieran importantes. A diferencia de mi familia, se daba cuenta de las pequeñas cosas, si estaba cansado, si estaba apagado, si estaba evitando hablar de algo. Un día, unos meses después de nuestra amistad, me llamó la atención. Desvías mucho la conversación, dijo casualmente. Mientras estábamos sentados en una cafetería, arqueé una ceja. ¿Lo hago? Sonrió. Sí. Alguien te pregunta por ti y lo conviertes en una broma o cambias de tema. Es como si no esperaras que a la gente realmente le importe. Me encogí de hombros. Tomando un sorbo de mi bebida, vieja costumbre, supongo. Se inclinó hacia adelante, seria ahora. ¿Sabes que tienes derecho a ocupar espacio, verdad? No tienes que encogerte solo porque otras personas te hicieron sentir que no merecías la atención. No respondí de inmediato, nadie lo había expresado de esa manera antes. Había pasado tanto tiempo aceptando que era invisible en mi propia familia que no me había dado cuenta de cuánto me había seguido esa mentalidad a mi nueva vida. Esa conversación se me quedó grabada. Poco a poco, me permití abrirme más, empecé a celebrar las pequeñas victorias, las mejores calificaciones en los exámenes, los ascensos en el trabajo, incluso el simple hecho de superar una semana difícil. Y cuando llegó mi próximo cumpleaños, no esperé a que mi familia se acordara, planeé algo para mí. No fue nada grande, solo una salida nocturna con amigos, pero fue el mejor cumpleaños que había tenido. Fuimos a un bar, nos reímos hasta que nos dolieron los costados y por una vez, no estaba pensando en si mis padres llamarían. No estaba revisando mi teléfono en busca de un mensaje que no llegaría, unos días después. La curiosidad pudo más que yo y llamé a casa. Mi madre contestó, sonando sorprendida. Ryan. Ha pasado tiempo. Me apoyé en mi escritorio. Sí, he estado ocupado. Charlamos un rato. Principalmente sobre Madison. Por supuesto, nada había cambiado. Todavía estaba luchando. Todavía era el centro de su mundo. Luego, después de una pausa, pregunté. Se dieron cuenta de que pasó mi cumpleaños. Silencio. Luego mi madre soltó un suspiro. Oh, Ryan. Lo siento mucho, las cosas han estado tan agitadas. Por supuesto que sí. No me enojé, ni siquiera me sentí herido. Simplemente asentí, aunque ella no podía verme. Está bien, porque lo estaba. Había pasado toda mi vida esperando que se presentaran para mí y nunca lo habían hecho. Y eso nunca iba a cambiar, así que dejé de esperar. Esa fue la última vez que los llamé primero. Si querían hablar, sabían dónde encontrarme. Pero no iba a perseguir a personas que no se molestaban en recordar que yo existía. Para mi tercer año en la ciudad, había construido una vida que se sentía como mía. Tenía amigos que se presentaban, gente que realmente me quería cerca, tenía un trabajo que me gustaba, planes para el futuro y una versión de mí mismo que no giraba en torno a esperar migajas de atención. Cuando llegó mi próximo cumpleaños, ni siquiera pensé en mi familia, organicé otra fiesta, más grande esta vez, con música y bebidas y gente que importaba. Sofía estaba allí, riendo mientras me convencía de hacer un paso de baile ridículo. Chris hizo un brindis, bromeando diciendo que, finalmente había aprendido a disfrutar de la vida. Era lo más feliz que había estado nunca. Unos días después, volví a llamar a casa. Solo para ver si las cosas habían cambiado. No lo habían hecho, nadie se había acordado, y esta vez, ni siquiera me importó.